Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Hola. Hola, ¿qué Muy tal? buenas. Buenos días. días, evidentes, hola. Evidentemente, estamos en Poesía más Poesía. Y como ustedes saben, cada día es un viaje nuevo a través de la historia y la escritura de un poeta. ¿Y hoy a dónde viajamos? Pues hoy viajamos, vamos a comenzar en Londres, luego nos vamos a Estados Unidos y luego vamos a recorrer también varios países de Europa, porque hoy, amigas y amigos, vamos a conocer, nos convoca una figura singular, radical, magnética y todavía poco conocida, Mina Loy. Una mujer que no aceptó ser la excepción entre las reglas, sino que quiso quebrarlas todas. Poeta, artista, madre, amante, pensadora, creadora de lámparas, Mina Loy fue una de las grandes adelantadas del siglo XX. Estuvo en el corazón mismo de las vanguardias más osadas, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, y sin embargo nunca se dejó absorber por ninguna. Hoy haremos un viaje por su vida como quien atraviesa un mapa lunar. Lo haremos en 4 etapas, intercaladas por la lectura de sus poemas en las voces de mis queridas compañeras, poetas y escritoras. Escucharemos sus gritos y sus susurros, su lucidez y sus heridas, su mirada libre sobre el cuerpo, el amor, la maternidad, la muerte y el arte. Recitar a Mina Loy hoy es dejar que su palabra nos atraviese como un relámpago y nos devuelva preguntas que no se pueden eludir. ¿Qué es ser mujer? ¿Ser artista? ¿Ser libre? ¿Qué es escribir desde el deseo, desde la pérdida? Les invito a entregarse a esta experiencia con los oídos abiertos y el alma atenta, porque esta no es solo la biografía de una poeta, es el retrato de una mujer que encarnó sin concesiones el arte como destino. Mina Loy nació como Mina Gertrude Lowy el 27 de diciembre de 1882 en Londres. Hija de Julia Bryan, inglesa, y Sigmund Lowy, judío húngaro. Desde muy joven se rebeló contra las expectativas tradicionales que su familia victoriana tenía para una mujer. A los 17 años, gracias al apoyo de su padre, se trasladó a Múnich para estudiar pintura, iniciando así un largo viaje formativo que la llevaría por las capitales artísticas de Europa. En 1903, ya en París, se casó con el artista Stephen Howes. Ese mismo año expuso 6 acuarelas en el Salón de Otoño, firmando por primera vez como Mina Loy. En esos primeros años se familiarizó con el pensamiento de Nietzsche, Bergson, Freud y el budismo oriental, y se formó en academias de arte como la Colarossi de París. Fue conocedora precoz de las teorías freudianas, leyó toda la teoría de Freud, aunque es probable que no llegara a conocer personalmente a Freud, aunque sí lo admiraba y lo menciona en sus textos desde la década de los 20, además de haberlo esbozado durante una visita a Viena. Entre 1906 y 1916, viviendo en Florencia, pasó de ser una prometedora pintora a convertirse en una poeta moderna. Su matrimonio con Howes fue tormentoso. Sufrió la muerte de su primera hija, Oda, y el distanciamiento conyugal fue aumentando.
En ese periodo tuvo 2 hijos más, Huella y Gilles. La enfermedad de Huella, poliomielitis, y su propio malestar la llevaron a interesarse por la ciencia cristiana. Fue amiga de Mabel Dodge, una adinerada mecenas de las artes estadounidense, particularmente asociada con la colonia artística de Taos, una ubicación en Nuevo México, Estados Unidos, conocida por su fuerte tradición artística, especialmente a partir de la primera mitad del siglo XX. Diversas comunidades de artistas, como la Sociedad de Artistas de Taos, se establecieron en esta región, atrayendo a artistas que se sintieron inspirados por la belleza del paisaje y las culturas indígena e hispana. Esta amiga de Mina, que se llama Mabel Dodge, era heredera de Charles Ganson, un rico banquero de Buffalo, Nueva York, y su esposa, Sarah Cook. Mina Loy también fue amiga de Carl Van Vechten, un escritor y fotógrafo estadounidense, patrón del llamado Renacimiento de Harlem, un renacimiento intelectual y cultural de la música, la danza, el arte, la moda, la literatura, el teatro y la política afroamericana centrado en Harlem, Manhattan, Nueva York, que se extendió durante las décadas de 1920 y 1930 y que fue albacea literario de Gertrude Stein, a quien conoció en París en 1913. La amistad también va a unir a Mina Loy con Muriel Draper, una escritora, artista y activista estadounidense que también participa en el movimiento de Harlem. Florencia, estamos en la época de Florencia, ella está viviendo allí, y también va a ser el lugar donde Mina Loy se vincula con el futurismo italiano. Conoce a Marinetti y a Papini, con quienes tuvo relaciones intensas y conflictivas. Marinetti la consideraba una excepción genial entre las mujeres, y esto, lejos de halagarla, despertó en Loy una crítica feroz al machismo del movimiento futurista, encabezado por Marinetti, lo que le llevó a escribir el Manifiesto Feminista, un texto que existe únicamente en una versión provisoria sin ser corregido ni terminado. Mina Loy afirma que se trata de un borrador que podría ser fácilmente acusado de falaz, ya que no podía observar demasiado entusiasmo por la causa feminista, dado que, en sus propias palabras, los esclavos creen que las cadenas son su protección. Este manifiesto fue posiblemente escrito como respuesta al manifiesto futurista escrito por Filippo Tommaso Marinetti, donde declaraba: «Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio de la mujer. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda vileza oportunista y utilitaria». Entonces, frente a este manifiesto que comenzaba así, el manifiesto futurista, Mina Loy escribe el manifiesto feminista, que, si os parece, vamos a leer en la primera ronda. ¿Pasar los poemas? Porque Sí. no puedo abrir. Perdone, porque no puedo abrir el archivo Estamos abriendo la que. y debe ser Norma la que empieza. Sí. Manifiesto feminista. El movimiento La fecha. feminista hasta ahora instituido es inadecuado. Mujeres, si quieren darse cuenta, se encuentran en las vísperas
de un trastorno psicológico devastador. Todas sus ilusiones domesticadas deben ser reveladas. Las mentiras, consideradas durante siglos, deben ser erradicadas. ¿Están preparadas para el dolor? No hay punto medio. Ningún escarbar en la superficie de un montón de tradición, basura, provocará la reforma. El único método es la demolición absoluta. Dejen de colocar su confianza en la legislación económica y en la educación uniformada. Están pasando por alto la realidad. Carreras profesionales y comerciales están abriendo el camino para ustedes. ¿Es eso todo lo que quieren? Y si honestamente desean ser valoradas sin prejuicios, sean valientes y rechacen desde el principio esa patética guerra sin sentido que grita la mujer es igual al hombre. ¿Por qué? No lo es. El hombre que viva una vida en la que sus actividades se ajusten a un código social, en donde sea protectorado del elemento femenino, ya no será masculino. Las mujeres que se adapten a una valoración teórica de su sexo como una impersonalidad relativa ya no serán femeninas. Terminen de mirar a los hombres para averiguar lo que no son. Busquen dentro de ustedes para averiguar lo que son, tal como las condiciones están hasta ahora constituidas. Ustedes tienen la opción entre parasitismo y prostitución o negación. Hombres y mujeres son enemigos, con la enemistad del explotado para el parásito para el explotado. Actualmente están a merced de la ventaja que cada uno puede obtener por la dependencia sexual con el otro. El único punto donde los intereses de ambos sexos se funden es el enlace sexual. La primera ilusión que habría que demoler para su propio interés es la división entre dos clases de mujeres, la amante y la madre. Toda mujer bien equilibrada y la desarrollada sabe que eso no es cierto. La naturaleza ha dotado a la mujer con la facultad para expresarse a través de todas sus funciones. No hay restricciones para la mujer que esté incompletamente evolucionada, carente de conciencia de su propia sexualidad. Se demostrará una influencia restrictiva en la expansión temperamental de las próximas generaciones. La mujer que sea una amante pobre será una madre incompetente, de inferior mentalidad, y gozará de una adecuada aprehensión a la vida. Para obtener resultados deben hacer sacrificios, y el primer y gran sacrificio que hay que hacer es el de su propia virtud. El valor ficticio de una mujer se identifica con su pureza física, muy fácil de esperar, volviéndola letargada en la adquisición de méritos intrínsecos de carácter, por los cuales podría obtener un valor concreto. Por lo tanto, la primera ley autoimpuesta por el sexo femenino, como protección frente al hombre, como vigilante de la virtud, principal instrumento de sometimiento, debe ser la absoluta destrucción quirúrgica de la virginidad para toda la población femenina durante la pubertad. El valor del hombre se determina completamente según su utilidad o interés para la comunidad. El valor de la mujer depende completamente de la suerte. Su éxito o fracaso en el intento de atraer a un hombre para que asuma de por vida la responsabilidad con ella. Las ventajas del matrimonio son ridículamente amplias en comparación con todos los otros tipos de acuerdos. En tiempos modernos, una mujer puede aceptar de un hombre un sustento escandalosamente lujoso, sin ningún tipo de retorno, ni siquiera la descendencia, como una ofrenda a cambio de su virginidad.
La mujer que no tuvo éxito en conseguir esa ventajosa ganga está privada de su libertad a cualquier reacción ante los estímulos vitales y totalmente excluida de la maternidad. Toda mujer tiene el derecho a ser madre. Toda mujer de inteligencia superior debería darse cuenta de que todos los miembros de su mismo sexo, incluso los inadecuados o degenerados, tienen la misma responsabilidad en producir hijos. Cada hijo de una mujer superior debería ser el resultado de un periodo de vida de pleno desarrollo psíquico, sin necesidad de la incómoda obligación de prolongar una alianza posiblemente agotada, espontáneamente adaptada al principio para la creación vital y sin la obligación de un armonioso equilibrio entre dos partes que siguen sus líneas individuales de evolución personal. Por la armonía de la raza, cada individuo debería ser la expresión de una fácil y amplia interpretación de los temperamentos masculinos y femeninos, libre de estrés. La mujer debe hacerse más responsable por los hijos que el hombre. La mujer debe destruir dentro de sí el deseo de ser amada. La noción de que es un insulto personal cuando un hombre transfiere su atención hacia otra mujer, el deseo de la cómoda protección en lugar de una curiosidad inteligente y coraje para entender y resistir a las presiones de la vida, el sexo o el supuesto amor deben ser reducidos a su elemento inicial: honor, dolor, sentimentalismo, orgullo y, en consecuencia, inseguridad deben ser erradicados de una relación. Para su felicidad, la mujer debe conservar su aparente fragilidad, combinada con una voluntad indómita, irreductible coraje y abundante salud, como resultado de una mente saludable. Otra gran ilusión por la que las mujeres deben utilizar toda su introspección, intuición e imprecisa valentía en destruir, por el bien de su autoestima, es la impureza del sexo. Una revelación que desafíe a la superstición y demuestre que no hay nada impuro en el sexo, excepto en una actitud mental hacia él. Constituirá una regeneración social incalculable y más amplia de la que nuestra generación pudiera imaginar. En 1914, Mina Loy publica sus Offerings on Futurism y su poema Parturition, que describía el parto con crudeza y profundidad. Vamos a leer la segunda ronda de poemas. No estamos exactamente en ningún sitio. Parece de otro Somos siglo, esos ¿no? arcángeles En tan pocos años como ha avanzado el movimiento feminista, ¿no? Digamos, qué diferencia hay, porque si lo tratan como un enemigo, otra vez caemos en la negación de las diferencias sexuales. No hay vida ni muerte, solo actividad, y en lo absoluto no hay declive. No hay amor ni lujuria, solo tendencia. Quien pueda poseer es insignificante. No hay primero ni último, solo igualdad. Se une a la mayoría. No hay espacio o tiempo, solo energía, y dominar las cosas no tiene inmensidad. Olga, cilindros humanos. Los cilindros humanos, girando en el tedioso polvo que envuelve a cada uno más cerca del misterio, de la singularidad, entre el desconcierto de una tarde sin sol, habiendo comido sin sensación, hablando sin comunión, y al menos dos de nosotros sintió algo de amor, sin averiguar si nuestras dos miserias
en la lúcida prisa masiva de los autómatas, podría formar un opulento bienestar. Simplificaciones del hombre en la tediosa oscuridad, su distinción me sirve de código para comprender su esencia. Cuando la frenética aproximación de intelecto a intelecto, inclinados frente a frente, comunicativos, sobre el abismo de la potencial concordancia de la respiración. Vergüenza, falta de correspondencia entre la sensibilidad verbal y la reciprocidad, de la concepción y la expresión, donde cada uno extrae, más allá de lo tangible, un delgado y pálido rastro de especulación entre nosotros, que hemos enviado a la tediosa oscuridad una pequeña bestia chillona, cuyo anhelo es el de volver a esconderse en su antidiluviada madriguera con un elástico tentáculo de intuición para temblar entre las estrellas, la imparcialidad de lo absoluto, derrota la polémica. ¿A quién de nosotros podría no recibir al Espíritu Santo, atraparlo y enjaularlo, perderlo? O la disyuntiva, destruir el universo con una solución. Love Song, 1915-1923. 1. Engendro de fantasías, tamizando lo apreciable, cerdo cupido de hocico rosado, hurgando en la basura erótica, había una vez. Arranca una hierba cubierta de blancas estrellas, entre arena salvaje, sembrada en membrana mucosa. Pondría mi ojo en una luz de bengala, la eternidad en un cohete espacial, constelaciones en un océano cuyos ríos no corren más frescos que un hilo de saliva. Estos son lugares sospechosos. Debo vivir en mi linterna, adornando el parpadeo subliminal, virginal hasta los alaridos de la experiencia, vidrio coloreado. 2. Ante tu misericordia, nuestro universo no es más que una cebolla incolora. Tú derribas capa por capa, dejando un agobiante hedor entre tus manos nerviosas. 3. La noche, densa, con pesadillas de flores cerradas. La tarde, enredada hacia el solitario núcleo del sol. 4. La evolución se enfrenta con la igualdad sexual, perfectamente mal calculada. Similitud, selección artificial, cría tales hijos e hijas hasta que se burlen unos de otros, criptónimos ininterpretables bajo la luna. Dales alguna forma de cacareo insolente por un llamado cariñoso o altera la risa por hipo homofónico. Déjalos creer que las lágrimas son galantos o melazas o cualquier cosa más que insuficiencias humanas, mendigando vértebras dorsales, que la reunión sea el giro hacia las antípodas y forme una bruma o lo que sea, menos la seducción de uno como simple satisfacción para el otro. 5. Shuttlecock o Battledore. Un pequeño amor rosado y plumas esparcidas. 6. Deja que la alegría vaya con sus alas complacientes y estremezca a quien le concierne. 7. Una vez, en un entrepiso, el trecho estrellado envolvió a una familia inimaginable. Abortos como pájaros, con gargantas humanas y ojos de sabiduría, vestidos con pantallas de lámparas rojas y cabello de lana. Alguien dio a luz a una bebé en un Moisés acolchado, atado con un moño de seda a sus alas de ganso. Pero para las abominables sombras, yo hubiera vivido entre sus temerosos muebles, con tal de que me cuenten sus secretos antes de adivinarlos,
barriendo a la estéril cría. 8. La medianoche vacía las calles. A la izquierda, un chico, un ala lavada en la lluvia, la otra nunca más estará limpia, haciendo sonar los timbres para recordar a quienes tienen abrigo, a la derecha una asceta en su aura, enhebrando casas, inyecta heridas en lugar de almas. El pobre no puede bañarse en agua caliente y yo no sé qué dirección tomar. 9. Podríamos haber copulado en el monopolio de un momento postrado en la cama, o roto la carne entre nosotros en la profana mesa de la Eucaristía, donde el vino se derrama en promiscuos labios. Podríamos haber dado a luz a una mariposa con las noticias de la mañana impresas con la sangre de sus alas. 10. En algún plagio prenatal, bufones fetales descubrieron los trucos. De arquetípicas pantomimas, emociones encadenadas en ondas. Para los ciegos ojos con los que la naturaleza nos mira y que es verde en su mayoría. 11. Cosas verdes crecen para el cerebral renacimiento del forrajeador y golosinas floreadas sobre ordenados vientres de montañas rodando bajo el sol. 12. Desprendiéndonos de nuestra insulsa prudencia, desde ojos rasgados, nos deslizamos hacia la naturaleza, esa furiosa pornógrafa. 13. El viento amontona la escoria de la calle blanca dentro de mis pulmones y mis fosas nasales, eufóricos pájaros, prolongando su vuelo dentro de la noche sin alcanzarla. Los muertos, 1919. Hemos fluido por fuera de nosotros, comenzando desde el exterior, esa piel marchita en donde te detienes, de elástico infinito, caminando por el cielo raso. Nuestras pestañas dan brillo a las estrellas. Arqueada en el más joven corpúsculo de un descendiente, vomitamos nuestras pasiones en nuestras abuelas. Calculando la extensión de tus reacciones, nuestra sombra se prolonga en tu miedo. Eres tan viejo, nacido en nuestra inmortalidad, atascado veloz como la vida en una intangible dimensión omniprevalente. Estamos invertidos, tus ciudades yacen dirigiéndose en nuestros estómagos. Las luces de las calles flotan en nuestra tiniebla ocular. Habiendo tragado su furioso hambre, satisfecho antes de que el pan se rompa hacia tu desintegración, nos desprendemos en tonalidades, agitando los remordimientos del mañana, entre el desperdicio de tus siglos no nacidos. En nuestros colmados tachos de basura, apestan las melodías de su tan fácilmente reductible adolescencia. Nuestro tejido está hecho de aquello que se les escapa. Primera respiración y orgasmos, el demoledor temblor de lo estático, la lejana orilla de un instante, la insuperable apertura del círculo legendario de Dios. Solo en los segregados ángulos de asilos de lunáticos, aquellos que han forzado sus propios límites, rompen nuestros contornos sin borde, los ecos charlatanes de lo que ha exudado nuestro compañerismo. Es desagradable al oído de la mitad que queda dentro de ellos. Oh infierno, 1919.
para despejar las derivas de la primavera, de nuestros excrementos antepasados y enterrar los subconscientes archivos bajo flores inafectadas. En realidad, nuestra persona es un pasillo de entrada al infinito, ahogada con los harapos de la tradición. Jóvenes dioses y diosas acarician la santidad de la adolescencia en el rayo del sol. Desierto mexicano, 1920. El eructo fantasmal de la locomotora, arrastrando su ruidosa cola de madera hacia el atardecer de una banda de jazz. Las montañas en fila forman pináculos de feroz aislamiento bajo el caliente cielo extraterrestre. Vegetales heridos por la sequía empujan la reseca súplica, agrietando el suelo. Cactus de amputados dedos y jorobas palmeras se extienden sobre las cenizas del crepúsculo. Poe, 1921. Un elixir lírico de la muerte embalsama la espiritual aguja de tu adorado reloj de arena, hilado en noches de luna. Dispone enramadas estaláctitas como cadáveres de poesía, como rosas y auroras boreales, donde congelados ruiseñores en pasadizos de acebo entonan ritos funerarios. Parto, 1914. Soy el centro de un círculo doloroso que excede sus límites en todas direcciones. El vacío asunto del sol nada tiene que ver conmigo. En mi cosmos repleto de agonía, sin escapatoria, en vibraciones nerviosas prolongadas hacia el infinito o en contracciones hasta el mínimo núcleo del ser. Localizar una irritación por fuera es por dentro, adentro es afuera. El área sensible es idéntica al periodo de intensidad. Soy la falsa métrica, en armonía con la fisiología, potencia con la cual obteniendo autocontrol debería estar en consonancia con el tiempo. El dolor no es más intenso que la resistencia. El dolor me llama, la lucha es igualitaria. La ventana abierta se colma de una voz. Un retratista moderno corre hacia el piso de arriba, donde una mujer canta. Todas las niñas son prolijas, todas las niñas son buenas, así lleven su cabello con rulos. Oh, al fondo de los pensamientos que permito cristalizar, la concepción bruta. ¿Por qué? La irresponsabilidad del varón deja para la mujer su inferioridad suprema. Él corre hacia el piso de arriba. Escalo una montaña de distorsionada agonía. Casualmente agotada por el control, alcanzo la cima y gradualmente me dejo caer ante la participación del reposo, que nunca llega. Mientras, otra montaña crece, la cual inevitablemente debo atravesar, atravesándome. Algo en el delirio de las horas nocturnas se confunde mientras la sensibilidad se intensifica, desdibujando los contornos, facilitando la falsa ilusión de que el grito de una salvaje bestia crucificada viene desde muy lejos y la espuma en los estirados músculos de una boca no forman parte de mí. Existe un clímax en la sensibilidad. Cuando el dolor extiende sus posibilidades, se convierte en algo exótico y el ego triunfa en unificar los polos positivos y negativos de la sensación, uniendo a las resistentes fuerzas opuestas en lascivas revelaciones. Relajación, negación de mí misma como unidad, interludio vacío. Debí haberme vaciado de vida, dando vida, porque la conciencia en momentos de crisis se acelera por medio de las subliminales depósitos de procesos evolutivos. ¿Acaso yo no he examinado a una polilla muerta de plumas blancas poniendo huevos en algún lugar? Un momento hecho realidad,
puede, vitalizado por iniciación cósmica, proporcionar una apología adecuada para la objetiva aglomeración de las actividades de una vida. La vida, un salto de la naturaleza dentro de la esencia de impredecible maternidad contra mi muslo, rígido de movimiento infinitesimal, apenas perceptible, ondulación, calor, humedad, estímulo de vida incipiente precipitándose dentro de mí. Los contenidos del universo, madre soy, idéntica, con infinita maternidad, indivisible, soy absorbida plenamente por el fue, es, siempre será de la reproductividad cósmica. Surge del subconsciente la impresión de una gata con gatitos ciegos entre sus piernas, el mismo ondulante estímulo de vida. Yo soy esa gata. Surge del subconsciente la impresión de cadáveres de animales pequeños, cubiertos por botellas azules, hedonista, y entre los insectos se agita el mismo estímulo, muerte, vida. Estoy aprendiendo todo acerca del despliegue. A la mañana siguiente, cada mujer del pueblo en puntas de pie sobre la alfombra de pelo rojo, haciendo un sigiloso servicio, cada mujer del pueblo vistiendo un halo, un pequeño halo ridículo del cual es absolutamente inconsciente. Una vez escuché en una iglesia: Dios creó al hombre y a la mujer. Gracias a Dios. Hola. Hola. Sí, estoy intentando abrir. Ay, ay, ay. Seguimos con la biografía. Al año siguiente empezó a escribir sus obras más conocidas, Songs of Jones, que hemos leído, también traducido por Songs of Love, un collage de 34 poemas que desmantela el ideal romántico y explora el deseo y la decepción amorosa con un lenguaje audaz, grotesco y sexualmente directo. Estos poemas aparecieron por primera vez en la revista Others en 1915, donde se incluían únicamente las primeras 4 secciones. Causó tanta indignación debido a su naturaleza sexualmente despreocupada que Amy Lowell, prominente poeta del movimiento imaginista de la época, se negó a enviar trabajos a esta revista después de su aparición. Ezra Pound, creador de este movimiento, terminó alejándose del grupo, apodando irónicamente al anterior imaginismo como amiguismo, Imagineers Amiguism, cuando Lowell comenzó a involucrar a sus amigos que poco tenían que ver con los planteamientos estéticos originales. Love Songs demuestra una negativa de adhesión a las convenciones de la poesía amorosa tradicional, pero sin caer en el vehemente poema modernista antiamoroso. Mina Loy ofrece una deconstrucción y posterior reconstrucción del amor en el mundo moderno. En 1916, huyendo de la guerra, Mina se trasladó a Nueva York. Allí se convirtió en un icono del Greenwich Village. Se vinculó a revistas como Rock y Others. Actuó con los Provincetown Players, una compañía teatral experimental estadounidense fundada en Provincetown, Massachusetts, en 1915 y una de las primeras organizaciones teatrales en Estados Unidos en poner en marcha una forma innovadora de teatro y un enfoque experimental de las artes escénicas. Se caracteriza por haber sido un importante centro para artistas y escritores y por haber contribuido significativamente al desarrollo del teatro estadounidense. La poeta Mina Loy se rodeó de otras figuras destacadas también como Marcel Duchamp,
artista y ajedrecista francés, especialmente conocido por su actividad artística, que ejerció una fuerte influencia en la evolución del dadaísmo. Abominó la sedimentación simbólica en las obras artísticas como consecuencia del paso del tiempo y exaltó el valor de lo coyuntural, lo fugaz y lo contemporáneo. Duchamp, uno de estos amigos de Mina Loy, que es del que estamos hablando, es uno de los principales valedores de la creación artística como resultado de un puro ejercicio de la voluntad, sin necesidad estricta de formación, preparación o talento. Rompiendo los códigos artísticos y estéticos entonces vigentes. Además de Duchamp, también fueron amigos de Mina Loy en esta época de su vida, Man Ray, un artista visual estadounidense que pasó la mayor parte de su carrera en París, fue un importante contribuyente a los movimientos dadaísta y surrealista, a pesar de que sus vínculos con cada uno eran informales. También fue amiga de William Carlos Williams, escritor estadounidense vinculado al modernismo y al imaginismo, que es especialmente conocido por su obra poética, pero también fue médico y ejerció tanto la pediatría como la medicina general, afiliado al Hospital General de Passaic, donde fue jefe de pediatría desde 1924 hasta su muerte. Y también otra de sus amigas era Marianne Moore, escritora y poeta modernista estadounidense. Mina Loy, ubicada en este cruce de movimientos y relaciones, se convirtió en una de las voces más atrevidas del modernismo americano. En 1915, conoció al poeta boxeador Arthur Cravan, sobrino de Oscar Wilde, dadaísta, errante y provocador. Se enamoraron de inmediato. Tomándolo por modelo, Mina comenzó una novela titulada Colossus, que dejó inacabada. La entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial en noviembre de 1917 empuja a la pareja a marcharse a México. Se casaron en la Ciudad de México en 1918. Cravan, para evitar la guerra, había huido a América y juntos vivieron con estrecheces económicas y una pasión arrebatadora. Cuando Mina Loy queda embarazada, planean reencontrarse en Argentina. Loy partió primero en tren y Cravan lo haría por mar en un pequeño yate. Nunca más se supo de él. Arthur Cravan desapareció en 1918 en algún lugar del Golfo de México durante su travesía por el Atlántico rumbo a la Argentina. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se cree que dicho barco naufragó por una tormenta y Cravan murió ahogado. Destrozada, Mina regresó a Europa para dar a luz a su hija Fabi en 1919. Durante un tiempo vivió en Florencia, pero volvió a Nueva York a buscar a Cravan. Nunca dejó de amarlo. Dijo: "El momento más feliz de mi vida fue cada segundo con Arthur Cravan. El más triste, todo lo demás". En 1923, con apoyo de Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense de arte, hija de Benjamin Guggenheim, hombre de negocios muerto en el naufragio del Titanic, y sobrina del creador de la Fundación Guggenheim, Solomon R. Guggenheim, con ayuda entonces de Peggy Guggenheim, se instaló en París. Fundó un negocio de pantallas de lámparas y se rodeó de Juna Barnes, artista, poeta, ilustradora, periodista y escritora estadounidense, Gertrude Stein, novelista, poeta, dramaturga y coleccionista de arte estadounidense, Ezra Pound, nuestro admirado poeta, ensayista, músico y crítico estadounidense, expatriado y perteneciente a la generación perdida, Lost Generation, y Sylvia Beach, una librera y editora estadounidense y una de las primeras figuras entre los expatriados de dicha nacionalidad que vivieron en París entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Rodeada de estas personalidades,
Mina Loy publicó su primer libro, Lunar Badger, en una edición artesanal a cargo de Robert McCalmon, escritor, poeta y editor estadounidense que vivió durante muchos años en París, donde trabó amistad con los grandes escritores de la época, Ernest Hemingway, la ya mencionada Gertrude Stein, James Joyce, etc. Lunar Badger, una obra innovadora y desbordante, fue censurada en Nueva York por contenido pornográfico. Entre 1923 y 1925 publicó también el largo poema autobiográfico Anglo-Mongers and the Rose, donde retrata con ironía a sus padres, bajo los nombres de Exodus y Alice, su infancia y la formación de su identidad como artista. También esbozó su novela Incel y escribió artículos críticos sobre arte y literatura. En esa etapa, su poesía adquirió una forma más abstracta, afilada y breve. Usó un lenguaje científico, chocante, para hablar del erotismo, la alienación y la fe. Escribió sobre Brancusi, Joyce, Gertrude Stein y la influencia de Jules Laforgue, el simbolismo y el psicoanálisis están presentes en su imaginario. Vamos a leer la tercera ronda de poemas. Son fragmentos de Lunar Badger. Bueno, pasame. Un momentito, que ya continuamos. Tercera ronda es. Tercera y última. Tercera y última ronda. De poemas. Apología del genio. Aislados como estamos de Dios, los vigilantes de los desechos civilizados giran sus señales en nuestro camino, leprosos de la luna, todos mágicamente enfermos, caminamos entre ustedes, inocentes de nuestras luminosas heridas, desconociendo cómo la perturbación enciende en nuestro espíritu la pasión del hombre, hasta que nos dan vuelta sus blandas caras de imbécil, como desnudas nalgas en parodias de aborígenes. Somos los payasos sacerdotales que se alimentan de viento y estrellas y roñosos pactos de pobreza. Nuestra voluntad está formada por curiosas disciplinas más allá de sus leyes. Podemos nacer de ustedes o casarnos con ustedes. La suerte de su carne no es nuestro destino. La coraza del alma todavía brilla y estamos inadvertidos y confunden brevemente degradación con posesión. En las crudas cavernas del Creador forjamos la oscuridad del caos hacia la imperiosa joyería del universo, la belleza, mientras ante sus ojos una delicada cosecha de inmortales criminales místicos se apoya sobre la guadaña del censor. Este me gustó. ¿Quién lee? Baedeker Lunar. Poema de Olga, ¿lo quieren leer? Baedeker Lunar, 1922. Un lucifer de plata sirve cocaína en la cornucopia. Algunos sonámbulos de adolescentes muslos, envueltos en satíricos paños. Diabólicas hadas persas en uniformes de criadas preparan agua de leteo para póstumos nuevos ricos, delirantes avenidas encendidas con las almas lumínicas de protozoos de tumbas faraónicas. Conducen a los impredecibles días del juicio final, odioso oasis en fósforo arrugado, la luz del cielo de ojos blancos, distrito de luz blanca de deseos lunares, carteles eléctricos, wing shows on Starway, Zodiac Carousel, ciclones de polvo estático y cenizas girando, crusaders de ciudades alucinógenas,
de vidrio estallado en cráteres evacuados, un tumulto de sueños navega en la necrópolis. Desde las orillas de océanos ovalados en el oxidado oriente, odaliscas de ojos ónix y ornitólogos observan el vuelo del obsoleto Eros y la inmortalidad se cubre de moho. En los museos de la luna, cíclopes nocturnos, cristalinos concubinos. Calada con encarnación, la Virgen fósil de los cielos crece y declina. Además, la luna, 1942-1947. Cara de los cielos, preside sobre nuestro asombro. Fluorescente desertora del paraíso, nos cautiva. Cadáver plateado y redondo, tu caída nos infecta de insoportable alivio. Tocantes terminaciones nerviosas, en cálidas estalactitas, coactivo como el letargo, frágil como una flor. Alusiones a su amanecer inverso invaden el ser. Todas nuestras células se convierten en elfos. El pájaro dorado de Brancusi. El juguete se convierte en el arquetipo estético, como si algún dios ordinario y paciente se hubiera frotado y frotado el alfa y la omega de la forma a un pedazo de metal, una alineación desnuda, sin alas y plumas. El ritmo definitivo ha cortado las extremidades de la cresta y la garra del núcleo del vuelo, el acto absoluto del arte conformado en la escultura continente, desnuda como la frente de Osiris, este pecho de revelación, una curva incandescente, lamida por llamas cromáticas, en laberintos de reflejos. Este gong de pulida hiperestesia chilla con el metal, mientras la agresiva luz golpea su significado. La inmaculada concepción del pájaro silente acontece con maravillosa reticencia. Una mujer envejecida. El pasado se ha arruinado, los hechos son vagos, el futuro inservible, el presente dolor. Ni siquiera el dolor tiene esa precisión con la que golpeó en la juventud. Es una polilla carcomiendo los órganos, colgando, cayendo en un armario arruinado. ¿Acaso tu reflejo te atormenta? ¿O es que lo imposible, posible de la vejez, permite a la antigua silueta, ágil y estrecha de ti misma, agarrar en gran reserva esta enorme incertidumbre de un extraño bulbo que solo puede ser exorcizado por la muerte? La dilación ha eliminado por completo tu larga realidad. Ayuda de la Virgen. Las vírgenes son eternamente madres en éxtasis. Sus brazos de alcoba retiran la felicidad de su concepción de la vejez y el desorden del peligro, condenando el daño. Las vírgenes son momentos eón de maternidad. Un momento es tiempo rodeado de sí mismo, en perpetua bienaventuranza. Su actitud de paraísos sonrientes, de estanterías sagradas. Presagio no dicho del Calvario, crucifixión no tallada. Las vírgenes son islas en memoria de madres terrenales que al engendrar en la juventud héroes de los cielos, abandonadas en sus rodillas, imploran por un momento que será olvidado. Aquellos cielos una vez alabados con celestiales oboes para las glorias divinas. Son cielos en clamor de celeridades mortales, el horror de sumergidos obituarios bajo flores de fuego.
1 de la madrugada. Aunque tú nunca me has poseído, te he pertenecido desde el principio de los tiempos y me senté soñolientamente a tu lado en tu silla, recargándome en tu hombro, mientras tu indisputable voz argumentando descomposición dinámica, de la cual no estaba entendiendo nada, soñolientamente. Y la única voz menos masculina de tu hermano pugilista del intelecto retumbó como así me pareció tan soñolienta, a través de un intervalo de 1000 millas, un entretanto de 1000 años. Pero tú, quien hace más ruido que cualquier hombre en el mundo cuando carraspeas, ensordecedor me despertaste y cogí el hilo de la discusión, asumiendo inmediatamente mi actitud mental personal. Y dejé de ser una mujer hermosa a media hora de ser una simple mujer, la mujer animal, sin entender nada del hombre, más que el dominio y la seguridad del calor físico transmitido, indiferentes a la gimnasia cerebral o considerándolos como el juego autoindulgente de los niños o el estruendo de los dioses extranjeros. Pero tú me despertaste. De todos modos, ¿quién soy yo para criticar tus teorías de velocidad plástica? Nos vamos a casa. Ella está cansada y quiere irse a dormir. Un fragmento de 3 momentos en París. Y otro pequeñito ahí, pero no sé. Sí, ¿lo puedes leer, Ale? Songbird, para Isadora Duncan. ¿Lo saqué? Vale, es cortito, ¿no? Sí. Ave cantora empujada por el escándalo, volaste hacia los hombres, los acariciaste con las plumas de tus ojos, mirando sin la censura de la sorpresa que, como a ti, hizo descender de los cielos a tantos dioses. Edna Pound califica a Mina Loy como la mejor de la época en su lengua, especialmente el primer libro que Mina publicó en 1923, Baedeker Lunar. En los años 30, la salud de Mina Loy se va a empezar a deteriorar. Se traslada a Nueva York y luego a Bowery, donde se dedicó a retratar en poemas y collages a los vagabundos y miserables de la ciudad. Se alejó de los círculos literarios. En 1953 se mudó a Aspen, Colorado, para estar cerca de sus hijas, y allí escribió hasta el final. Publicó Lunar Baedeker y Timetables en 1958 y expuso sus Constructions en la Bodley Gallery en 1959. Falleció el 25 de septiembre de 1966 a los 83 años. Póstumamente se publicó su novela Incel y se reeditó su obra poética en The Last Lunar Baedeker. Mina Loy fue, como dijo Kenneth Rexroth, una de las 5 grandes voces poéticas del siglo XX junto a Eliot, Stevens, Williams y Moore. Su poesía fue un mapa lunar hacia el inconsciente femenino, un laboratorio del lenguaje, una danza de la inteligencia entre palabras, deseo y lucidez. Fue una mujer adelantada a su tiempo. No quería ser excepcional, quería cambiarlo todo. Y terminamos este recorrido con la sensación de haber conocido a una mujer que no dejó nada en su sitio. Mina Loy se atrevió a decir lo que nadie decía, a escribir como nadie escribía, a vivir como pocos se animaban. No fue fácil, amó con intensidad, perdió mucho, sobrevivió a tragedias y transformó cada caída en arte. Fue madre, fue artista, fue crítica feroz de su época. Nunca aceptó que la encasillaran ni en el amor, ni en la política, ni en el arte. Nos deja una obra fragmentaria pero poderosa y un ejemplo, el de una mujer que usó el lenguaje como bisturí, como pincel, como faro. Leerla es dejarse sacudir.
Escucharla es escuchar una voz que todavía tiene mucho que decir. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y que las palabras de Mina Loy les acompañen también a ustedes al salir de aquí, al caminar por la calle, al mirar el mundo con otros ojos. Bueno, así sea. Amén. Es difícil leer porque no tiene puntuación, no usa ni puntos ni comas. Y como a veces baja el renglón y empieza con mayúscula, no sé si es la mayúscula automática del margen de la máquina o es un punto, ¿no? Por eso me resultaba un poco... Todos los surrealistas escribían así, todos los surrealistas. Claro, surrealismo. Sí. Creo que no es una cosa de la máquina, sino que La es una máquina en manera esa época no hacía esas cosas. Lo hacía el hombre, la mujer. Puede haberlo hecho el hombre de esta época al pasar los poemas. Además está traducida del inglés, ¿no? Seguramente. Entonces. Y la verdad es que los poemas, al final no me animé, pero iba a traer algún poema en inglés porque suena mucho más bonito en inglés que en la traducción al castellano, pero o sea, me parece que ahí se pierde un poco al traducirlo, pero decidí finalmente traerlos todos en castellano, en español. Pero... Menos mal, porque si me toca leer en inglés... Yo igual, no ve la que liamos. Bueno, fantástico. Entonces, seguimos la semana próxima aquí en este espacio Poesía más Poesía y, por supuesto, si no conoces todavía nuestra página web, pues la tienes a tu disposición, poesiamaspoesia.com. Te puedes suscribir, tienes todos los números realizados hasta el momento y cada semana recibes en tu correo electrónico el nuevo ejemplar en formato digital. Bueno, un fuerte abrazo, compañeras. Fuerte abrazo, muchas gracias. Adiós, gracias, chao. Seguimos. Adiós, gracias. Chao. Chao. Esa es la poesía, por favor. Sí. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.